Ahí está. Entonces, de nuevo, pues muy buenos días para todos. Qué gusto volver a saludarlos. Vamos a iniciar con esta primera clase de nuestra segunda unidad del curso de Física Fundamental. Y el día de hoy vamos a ver este tema que se llama dinámica, las leyes de Newton, ¿sí? Las leyes de Newton. Recordemos que la dinámica, decíamos al inicio de cuando veíamos el curso de Física Fundamental, decíamos la dinámica es aquella variante de la física que nos estudia los cuerpos en movimiento, ¿verdad? Entonces teníamos la estática cuando están en total reposo, cuando están en total ausencia de movimiento, y por el otro lado tenemos la dinámica. Entonces existen algunas variantes que la física ha estudiado para poder analizar los cuerpos en movimiento, algún objeto que esté en movimiento, por ejemplo un carro, un avión, una piedra, un animal, cualquier situación. Entonces existen diferentes variantes y el día de hoy iniciaremos a ver una de estas. A ver, también, por favor, necesito que se recuerden lo que vimos en la primera unidad. Si ustedes se recuerdan, en la primera unidad veíamos que hay unidades fundamentales y hay unidades derivadas, o medidas fundamentales y medidas derivadas, ¿verdad? ¿Cuáles eran las tres medidas fundamentales? ¿Quién se recuerda? Las tres medidas fundamentales. Tiempo, creo yo, es una. Ujú. El tiempo, ¿qué más? eh, Longitud Ajá. velocidad. y masa. Y masa, Distancia. exactamente. La distancia o longitud, que para fines prácticos pues nuestros va a ser exactamente lo mismo. Entonces, esas tres son las tres unidades fundamentales. Unidades de longitud o de distancia, de masa y de tiempo, ¿verdad? Perfecto. Entonces, veamos, como decíamos, pues vamos a estudiar el día de hoy las leyes de Newton y nos dice, pues la dinámica es una rama de la mecánica que estudia el movimiento de los cuerpos, tomando en cuenta las causas que lo originan, ¿verdad? Eso es muy importante. Estudiar desde el punto de vista eh, científico cuál es la causa de un movimiento, ¿verdad? Si usted, a ver, ¿quién se recuerda quién les decía yo que es el padre de la física clásica? ¿Quién se recuerda? Esta era la Albert pregunta del Einstein, examen. no sé. Isaac Newton, profe. Isaac Newton, ¿verdad? Perfecto, muy bien, gracias. Isaac Newton, decíamos, ¿verdad? El padre de la física clásica. Y la historia que yo les contaba de Isaac Newton, decíamos, eh, pues se cuenta que él estaba sentado abajo de un árbol de manzanas cuando él estaba en la universidad y mientras estaba sentado le cae una manzana en la cabeza, ¿verdad? Y ya se empieza a preguntar, pero ¿por qué cae en esta dirección? ¿Por qué no se va para arriba? ¿Por qué no se va para los lados? Sino que justamente todo cae en esta dirección, ¿verdad? Entonces, él se empezó a preguntar el porqué de las cosas y así fue como él planteó algunas de las variantes que nosotros veremos el día de hoy. Entonces, como bien nos dice aquí, la dinámica es una rama de la mecánica que estudia el movimiento de los cuerpos tomando en cuenta las causas que lo originan. ¿Sí? ¿Por qué les hablaba de Isaac Newton? Porque él de igual forma tomó en cuenta, evaluó las causas que originan el movimiento de un objeto, ¿verdad? Va. ¿Qué considera la dinámica? Bueno, considera las fuerzas que actúan sobre un objeto y la masa del objeto, ¿verdad? Eso es altamente importante. Permítame, solo quiero ver. Ahí está. Entonces, eh, como decíamos, pues considera las fuerzas que actúan sobre el objeto, la masa del objeto, ¿verdad? Básicamente. La causa que provoca el cambio de lo que es lo que se le denomina fuerza, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros para mover un mueble, para mover algo pesado, para trasladar alguna situación que tenga un peso considerable, pues debemos de realizar una fuerza, ¿verdad? Entonces, esa es nosotros lo que el objeto de nuestro estudio del día de hoy, el estudio de la fuerza, ¿sí? El estudio de la fuerza como tal. Va. Entonces, para la fuerza nosotros vamos a tomar en cuenta la masa de un objeto, ¿verdad? Ya veremos un poquito más adelante por qué es que nosotros hablamos de estas variantes. Entonces, palabras claves aquí, fuerza y masa. Por eso yo se los dejé aquí resaltados, ¿verdad? Fuerza y masa. Por ejemplo, veamos la imagen que nosotros tenemos a la derecha de esta diapositiva. Vemos un objeto que está en una rampa
y muy probablemente por su misma masa, por su mismo peso, se va a movilizar en esa dirección que nos está marcando la imagen, en la parte superior, ¿verdad? Va. Si nosotros lo soltamos en la parte superior, muy probablemente, o pues la lógica nos dice, va a recorrer del lado de la porción superior a la porción inferior, ¿verdad? Va a rodar prácticamente. Pero veamos la imagen de en medio. ¿Qué sucede en la imagen del medio? Ahí nosotros le vamos a aplicar una fuerza. Le tenemos que aplicar una fuerza para que venza su propia masa que está generando un peso en particular y poderlo llevar al lugar donde nosotros queremos, ¿verdad? Entonces, sin embargo, también se realiza un tipo de fuerza, ¿sí? Bueno. Y por último, veamos la tercera de las imágenes. Vemos al mismo objeto, solamente que en este caso es un objeto que está eh, en el plano, ¿verdad? Está horizontal, no está en ninguna pendiente. Entonces, por lo tanto, también para poder movilizar este objeto, nosotros vamos a hacer una fuerza en particular. Bueno, entonces, a estas fuerzas fue las que empezó a estudiar Isaac Newton, como ya decíamos. Y como bien nos dice aquí, la primera persona en definir la fuerza fue Isaac Newton, por eso es también considerado el padre de la física clásica, ¿sí? Porque fue el primero que se empezó a plantear estas situaciones y como bien nos dice aquí, pues a definir la fuerza. ¿Estamos? Bueno, entonces eso es muy importante que ubiquemos que para poder movilizar un objeto de un lugar a otro, para poder nosotros movilizarnos, para ser dinámicos, para trasladarnos, para hacer cualquier objeto dinámico, para cambiarlo de su estado de reposo para un estado de movimiento, ¿verdad? Como por ejemplo tirar un 5 o una canica, un 5, no sé cómo le digan ustedes, una chimbombola o lo que ustedes quieran, nosotros hacemos una fuerza, ¿verdad? Para poder impulsar ese objeto. Para poder levantar un teléfono celular, para poder levantarme yo o hacer cualquier cosa, yo tengo que realizar una fuerza, ¿verdad? Entonces, la fuerza, ya veremos a continuación cuál es la definición de fuerza, pero es lo que nos permite generar la dinámica. ¿Estamos? Bueno, entonces, en los tres casos que nosotros vemos aquí en la imagen de la derecha, en los tres casos, nosotros aplicamos la fuerza. ¿Estamos? Bueno, entonces la fuerza nos dice, la fuerza es una magnitud que hace que un objeto se mueva, ¿verdad? Así como lo vemos en la imagen de la derecha, vemos que dos personas están impulsando pues un tipo de caja, ¿verdad? O algo similar. La fuerza es una magnitud que hace que un objeto se mueva. Es una magnitud vectorial y se expresa en Newton, ¿sí? En honor a Isaac Newton se le colocó a este tipo de dimensional, se le coloca el nombre de Newton, porque él fue quien se inició a plantear toda esta situación de la fuerza, ¿verdad? Como nos dice aquí, puede actuar sobre un cuerpo sin que ocurra ningún movimiento, ¿verdad? Por ejemplo, muy probablemente en la imagen esta de la derecha vemos que dos personas están intentando hacerle fuerza para movilizar esa caja, ¿verdad? Sin embargo, le están haciendo fuerza, pero tal vez no están generando ningún movimiento todavía. ¿Por qué? Porque probablemente necesita mucha más fuerza, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante. La fuerza puede actuar sobre un objeto sin que ocurra ningún cambio. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿Cómo vamos ahí? No lo voy a cambiar todavía que no he terminado. Va, muy bien, no tenga pena. ¿Alguna duda aquí hasta dónde vamos? Bueno, ¿qué me interesa de esta diapositiva? Que se graben, por favor, que se graben en la cabeza que la fuerza se expresa en forma de Newton. Newton. Entonces, hasta abajo tenemos que nos dice, un Newton es el equivalente o es igual a 1 kilogramo por metro partido segundo al cuadrado. A ver, ¿quién se recuerda qué es lo que nos mide esta dimensionales de metros por segundo al cuadrado? Qué nos está refiriendo ahí? ¿Quién se recuerda? Metros por segundo al cuadrado. ¿Qué es eso? Velocidad, creo, ¿no? ¿Seguro que velocidad? ¿Alguien dice algo diferente? Tiempo. Distancia. No. Aceleración.
Perfecto, Nidia. Muy bien, exactamente. Aceleración, ¿verdad? Aquí nosotros esta respuesta la podemos eh, dividir. Se lo voy a dividir aquí con el puntero. Vamos a ver, aquí está. Entonces, nosotros tenemos dos partes en esta respuesta. La primera que es masa, que serían los kilogramos, y la segunda que es metro por segundo al cuadrado, que esto es aceleración, ¿sí? Entonces, cuando nosotros multiplicamos una aceleración por una masa o masa por aceleración, es lo mismo que decir Newton, ¿sí? Pero para que sea Newton, para poder expresarlo en Newton, debe de estar en esas dimensionales. La masa en kilogramos y la aceleración en metros por segundo al cuadrado. Si yo les doy la masa en forma de gramos, no sería un Newton, ¿verdad? Entonces, ustedes tendrían que convertirla primero a kilogramos y posteriormente, pues, eh, ya podría ingresar a la fórmula, ¿verdad? ¿Estamos bien hasta ahí? Profe, o sea que para hacer, si uno quiere hacer la operación, esa es la fórmula. 1 kilogramo por metros al segundo al No, cuadrado. esto es solo, aquí solamente les estoy explicando por qué es que la fuerza se expresa en forma de Newton, ¿sí? Ya vamos a ver ahorita un poquito más adelante cómo es que se calcula la fuerza, ¿sí? Pero como les decía, a un inicio lo que me interesa es de que ahorita se graben para la vida que la fuerza se expresa en forma de Newton. ¿Y de dónde viene esta expresión de Newton? Pues que un Newton equivale a kilogramo por metro por segundo al cuadrado. Y la gente popularmente le dice un Newton es igual a masa por aceleración, ¿verdad? Masa por aceleración es igual a Newton. Bueno, y ahora, pues solamente para que recordemos, perdón, permítame. Y ahora, pues solamente ya para que recordemos que masa no es lo mismo que peso, ¿verdad? Masa no es lo mismo que peso. ¿Se recuerdan? Decíamos desde la primera unidad. Yo les decía, la masa sí es una medida fundamental, ¿verdad? La masa nosotros la expresamos en forma de kilogramos, de gramos, de libras, onzas, miligramos, nanogramos, microgramos, lo que ustedes quieran. Pero siempre se expresa en esta forma la masa. Entonces nos dice, la masa, ojo con esa definición, es la cantidad de materia de un cuerpo, ¿sí? Solamente es la cantidad de materia. La unidad utilizada en el sistema internacional son los kilogramos, ¿sí? Entonces, por lo general, nosotros utilizamos kilogramos para definir la masa. Por eso es que, si nos damos cuenta, no es fórmula, sino que en la equivalencia de Newton, vemos que la masa está dada en forma de kilogramos, ¿verdad? Y la aceleración en metros por segundo al cuadrado. Va. ¿Estamos bien hasta ahí? Espera que me terminó. Va. Ahí está. Mientras terminan de copiar, voy a anotarles una cosa aquí en pizarra. Ya. Va. Solo voy a dejar de transmitirles un momentito. ¿Todos me miran ahí? Sí, ¿verdad? Va. Sí, Entonces veamos. profe. Va. Entonces decíamos, Sí. masa, la masa es una unidad fundamental, pero lo que ya habíamos hablado, ¿verdad? La masa es una unidad fundamental. Pero la masa no es lo mismo que peso, ¿sí? El peso, así es como se expresa el peso, ¿eh? Como una letra W. Entonces, la masa no es lo mismo que el peso. ¿Por qué? ¿Quién se recuerda? Según lo que acabamos de hablar. A ver, ¿quién se recuerda por qué la masa no es lo mismo que peso?
Yo les puse el ejemplo que cuando nosotros nos vamos a pesar a algún lugar, nos dicen, usted pesa tantas libras, ¿verdad? Y la palabra correcta sería, usted tiene una masa de tantas libras, ¿verdad? Porque peso no se mide en libras. ¿Cuál es la Profe, solo una pregunta. Dígame. En la última donde usted escribió 1 a la par es kilogramo. Sí. Sí. 3 kilogramos, sí, exactamente. Bueno, eso. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué masa no es lo mismo que peso? Bueno, recuérdense que la masa se expresa, como ya decíamos, de forma de kilogramo, gramo, miligramo y libra y lo que ustedes quieran, ¿verdad? Todas esas formas, ¿sí? Sin embargo, el peso incluye la masa por la gravedad. ¿Estamos? Entonces, esas dos diferencias no las tienen que confundir, por favor, recuérdenlas siempre. Bachillerato, profe. Bachillerato. Va, muy bien, gracias, profe. Muy bien, ¿verdad? Va, entonces, como decíamos, masa no es lo mismo que peso, así es que por favor no lo vayan a olvidar. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, grábenselo, por favor, eso sí, que no se les olvide. Decíamos, la masa es una unidad fundamental, ¿verdad? Al igual que el tiempo, al igual que la longitud o la distancia, ¿verdad? Recuérdense que la longitud y la distancia la medíamos en forma de metros, kilómetros, centímetros, yardas, pulgadas, pie, lo que ustedes quieran, ¿verdad? El tiempo lo medíamos en forma de segundos y la masa en forma de kilogramos, gramos, miligramos, libras, onzas, toneladas, etcétera, ¿verdad? Entonces, peso no es lo mismo que masa. ¿Por qué? Porque la masa es de esta forma y el peso incluye la multiplicación de la masa por la fuerza de la gravedad. ¿Estamos? ¿Estamos bien hasta ahí? Va. Ahora otra aclaración. El peso que nosotros acabamos de decir, si yo multiplico la masa por la gravedad, este peso es una fuerza. ¿Sí? Ojo con eso que le estoy diciendo, por favor. Este peso es una fuerza. Entonces, así como les estaba diciendo en el caso anterior, las fuerzas se expresan en forma de Newton. Por lo tanto, ¿en qué se va a expresar el peso? En Newton, ¿verdad? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Se entendió esa parte? Va. De nuevo, repitiendo. Ya dijimos, masa no es lo mismo que peso. ¿Por qué? Porque el peso incluye la masa por la gravedad. El peso es una fuerza. Si es una fuerza, se expresa en forma de Newton, ¿sí? Por lo tanto, el peso se va a expresar en forma de Newton. ¿Estamos bien hasta ahí? Va. Recuérdense que un Newton, habíamos dicho, un Newton es el equivalente a 1 kilogramo por metro por segundo al cuadrado, ¿verdad? Como habíamos dicho, un Newton es masa por aceleración. Va. Y un dato que se me olvidó dárselos y quiero que se lo aprendan de una vez. La gravedad, el valor de la gravedad, esto es una constante. Algo constante es algo que no va a variar, ¿sí? Entonces siempre vamos a utilizar este mismo valor. Por favor, se lo estoy diciendo para que desde ya se les grabe, por favor, que la gravedad es una constante. Esto quiere decir que no va a variar este valor, siempre va a ser el mismo. Se los digo porque a veces después me dicen, mire, ¿y ese número de dónde salió? Y es la gravedad. Entonces, como les digo, eso nunca va a variar, entonces por lo tanto no lo olvidemos. La gravedad tiene el valor de 9.8 metros por segundo al cuadrado, ¿verdad? Entonces, si es metros por segundo al cuadrado, ¿qué es? Aceleración, ¿verdad? ¿Estamos? ¿Se recuerdan cuando calculábamos aceleración? Decíamos, es metro, distancia partido tiempo, pero tiempo al cuadrado, ¿verdad? Metros por segundo al cuadrado. Entonces, ojo con esto que les voy a decir ahorita, ¿sí? Ojo con esto. El peso, dijimos, es masa por la gravedad. ¿La gravedad es una aceleración, sí o no? Sí. Sí, ¿verdad? Porque se miden metros por segundo al cuadrado, ¿sí? Dijimos, Newton es igual a kilogramo partido metros por segundo al cuadrado, ¿sí? Si nosotros amarramos lo que acabamos de decir, nos podemos dar cuenta que el peso está influenciado por una masa
por aceleración, ¿verdad? Entonces, y la aceleración en este caso del peso va a ser la gravedad. Por lo tanto, es por esto que nosotros expresamos todo esto en forma de newton, ¿sí? Y un newton equivale a kilogramo por metro por segundo al cuadrado. ¿No estamos? Va. Ya un poquito más claro esto, quiero que regresemos a la presentación. Ahora, ¿ven ahí la presentación? Sí, profe. Muy bien, entonces, repasando un poquitito, ¿verdad? Como decíamos, las fuerzas se expresan en forma de newton, la masa es solamente la cantidad de materia y como vemos acá, las balanzas miden únicamente la cantidad de masa del objeto, ¿verdad? No miden el peso, ¿sí? Las balanzas, una balanza ya sea de estas antiguas o de las digitales, las que tenemos hoy día, nos miden la cantidad de masa únicamente, ¿verdad? No nos miden el peso. ¿Por qué? Porque peso involucra masa por gravedad. Entonces, como ya decíamos, el peso es una fuerza, ¿verdad? Por lo tanto, si es una fuerza, se expresa en forma de newton, ¿verdad? Entonces, bueno, ya un poquito más clara esta parte, les voy a hacer otro chivito acá. Masa, ahorita los voy a transmitir esto. Libras, kilogramos, gramos, miligramos, etcétera. Y el peso solamente en forma de newton. Va. Por favor, recuerden, masa no es lo mismo que peso, por favor, no se les olvide eso. Entonces, la masa nosotros la expresamos en forma de libras, kilogramos, gramos, miligramos, onzas, lo que ustedes quieran, ¿verdad? Toneladas, etcétera. El peso, el peso solamente se puede expresar en forma de newtons, ¿sí? Entonces, recuérdense, el peso solamente se puede expresar en forma de newton. ¿Estamos? Va. Entonces, otro chivito ahí para que ustedes lo recuerden. Si yo les pregunto en el examen cuál es el peso de tal cosa y ustedes ven libras, kilogramos y ven newton, pues ya saben que se expresa en forma de newton, ¿verdad? Entonces, por favor, eso no lo olviden, no vayan a confundirlo porque ahí caen muchos algunas veces. Entonces, nos dice aquí, el peso, pues como ya habíamos determinado, es una fuerza, ¿verdad? El peso se representa con la letra W mayúscula. ¿Y qué es el peso? Bueno, se refiere a la fuerza con la que los objetos son atraídos por la Tierra, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos les voy a hacer un dibujito aquí en en el pizarrón. Yo quiero ver dónde puedo dejar de tramitar. Ahí está. Si nosotros hablamos que aquí hay un edificio, por ejemplo, yo estoy parado acá, ¿verdad? Yo estoy parado acá y voy a tirar una pelota para acá. Yo tiro la pelota hacia el piso, ¿verdad? Entonces, si yo estoy hablando de peso, es porque yo ya tomé en cuenta la masa multiplicada por la gravedad. Acuérdense que la gravedad es una fuerza que atrae todos los objetos hacia el centro de la Tierra, ¿verdad? Entonces, ¿estamos bien hasta ahí? Va, entonces, Sí. masa por la gravedad me va a incluir en este caso el peso, ¿verdad? Pero si yo solamente quiero conocer cuál es la masa de ¿cómo es que se llama? De este objeto, pues yo lo voy a calcular de las formas anteriores, ¿verdad? Ahora sí regresemos, vamos a ver. Entonces, ¿cómo se calcula el peso? Bueno, se calcula multiplicando la masa por la gravedad, como ya habíamos dicho, ¿verdad? Entonces la gravedad, recuérdense que es una aceleración y es una constante, por lo tanto ahí les vuelvo a colocar el valor de la gravedad, 9.8 metros partido segundo al cuadrado. ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces, en esta imagen pues nosotros vemos ahí cómo actúa la masa por la gravedad, que nos va a dar newtons, ¿verdad? Entonces, dígame. Solo un ratito arriba. No quiero ocupar Bueno, la muy bien. fórmula. Bueno, ahí, Sí, ahí está. muy bien. Bueno, entonces ya un poquito más claro
esta parte, decíamos, Newton pues empezó a preguntar por qué sucede esto, ¿verdad? Al fin él plantea la fuerza de la gravedad, que es hoy día ya una ley, ¿verdad? Ya no es teoría, sino que ni es hipótesis, sino que es una ley comprobada en cualquier parte del universo bajo diferentes circunstancias, ¿verdad? Esto quiere decir que no es la misma gravedad aquí en Guatemala que en Alemania o en Estados Unidos, pero sin embargo, pues no varía tanto como para decir, aquí peso menos o aquí peso más, ¿verdad? Entonces, pues, sin embargo, es una ley, ¿por qué? Porque en todas partes del universo hay gravedad. Por ejemplo, vemos las fotos de astronautas que flotan casi, ¿verdad? Pero es justamente porque la fuerza de la gravedad no es tan fuerte como aquí en la Tierra, ¿verdad? Entonces, eh, es por eso pues que los objetos no son tan atraídos a un lugar en particular, sino que es por eso que flotan las personas, ¿verdad? Porque la gravedad no es tan fuerte como la de la Tierra. ¿Estamos bien hasta ahí? Bueno, pasamos a las leyes de Newton. Ya un poquito más claro esto, podemos pasar a analizar las leyes de Newton. La primera ley, tenemos la ley de la inercia. ¿Qué nos dice esta ley de la inercia? Bueno, solo quiero ver cómo vamos con el tiempo, permítame. Vamos a ver. Uy, ya se nos va a acabar el tiempo. Bueno. La ley de la inercia nos dice, todo cuerpo permanecerá en reposo o moviéndose a una velocidad constante de línea recta a menos que una fuerza externa lo haga cambiar, ¿verdad? Entonces, como por ejemplo como lo vemos ahí en la imagen, ¿verdad? Si nosotros amarramos una pelotita, una piedra, una cuerda y la hacemos girar, ¿verdad? Desde la pita, ¿verdad? Pues el cuerpo va a estar en reposo siempre y cuando nosotros no lo estemos manipulando, ¿verdad? Pero a menos que una fuerza externa lo haga cambiar. Entonces, en este caso, pues nosotros haríamos una fuerza externa para movilizar ese objeto, ¿verdad? Esa es la primera ley. La segunda ley nos dice la ley de la fuerza. Para cambiar el estado de movimiento de un objeto se debe aplicar una fuerza externa. Es lo que decíamos, ¿verdad? Si yo quiero mover algo de un lugar para otro, yo tengo que aplicar una fuerza, puro tubo. No el objeto se va a mover solito, ¿verdad? Entonces siempre tenemos que aplicar una fuerza. Y la tercera ley de Newton nos dice acción-reacción. Si se aplica una fuerza sobre un objeto, este aplica una fuerza igual sobre el primero en sentido contrario, ¿verdad? Entonces, si yo estoy aplicando una fuerza determinada y esa fuerza no es más grande como para movilizar el objeto, siempre me va a regresar a mí la misma fuerza que yo estoy aplicando, ¿verdad? Entonces, esa es la ley de la acción-reacción. Bueno, ahora vamos a pasar a hacer unos ejercicios, que esta es la parte práctica que a mí me interesa, ¿sí? Bueno, ya un poquito más claro todo lo que es masa, todo lo que es gravedad, todo lo que es fuerza y peso, pues ya podemos pasar a practicar. Bueno, nos dice aquí, ¿cuánto pesa un cuerpo de 35 kilogramos de masa? Bueno, vamos a colocar la masa, 35 kilogramos. Voy a dejar de transmitir, permítame un momentito. Creo que no se mira ahí. Más abajo tiene que ser. Aquí. Va, 35 kilogramos. Y nos pide saber cuál es el peso, ¿verdad? El peso es lo que nosotros desconocemos. ¿Qué más conocemos para poder calcular el peso? Bueno, conocemos la fuerza de la gravedad, la aceleración de la gravedad. ¿Cuánto es la gravedad, dijimos? 9.8 ¿Qué? 9.8, pero ¿qué más? metros por segundo al cuadrado. Metros partido segundo al cuadrado. Perfecto, ¿verdad? Estamos bien hasta ahí. Entonces, ¿cuál dijimos que es la fórmula de fuerza o de peso? Peso es igual a... ¿Peso es igual a qué? A masa por gravedad. Masa por gravedad, ¿verdad? Masa por la gravedad. Entonces, el peso es igual a la masa, que son 35 kilogramos, por la gravedad que dijimos que es 9.8
metros partido segundo al cuadrado, ¿verdad? 35 por 9.8, ¿cuánto nos da? Recuerden que tienen que tener su calculadora a la mano. 35 por 9.8. 343, ¿verdad? Sí, profe. ¿Cómo se expresa esto? 343, ¿qué? Metros por segundo al cuadrado. ¿Seguro? Metros por segundo al cuadrado, pero si fuera una aceleración. Pero aquí multiplicamos masa por aceleración. Entonces sería kilogramos por metro al... Kilogramo por metro por segundo al cuadrado. Ajá, ¿Y a qué dijimos que equivale eso? 1 kilogramo. No, No. o sea, la dimensional de kilogramo por metro segundo al cuadrado, ¿esto equivale a qué? Ah, ¿eso, profe? A peso. Un newton. A newton, exactamente, ¿verdad? Entonces, esto se expresa en forma de newton, porque esto es lo mismo que decir un newton, ¿verdad? Que era lo que fue todo lo que estuvimos repasando antes, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Entonces decíamos, kilogramo por metro por segundo al cuadrado es lo mismo que decir un newton, ¿sí? Aquí tenemos, se los voy a tratar de resaltar diferente. Kilogramo, que es la dimensional de esta, y aquí metros por segundo al cuadrado. Kilogramos por metro por segundo al cuadrado es el equivalente a un newton. ¿Estamos? ¿Lo ven claro ahí? Profe, una duda, y si nos dicen que en vez de 35 kilogramos nos lo dan en libras, nosotros lo tenemos que pasar a kilogramos siempre. Exactamente, exactamente eso era eso era lo que quería hacer yo, ¿verdad? Si yo la masa se las diera en forma de libras, en forma de gramos, en forma de toneladas, siempre lo tienen que pasar a kilogramos. ¿Por qué? Porque para poder expresarlo en forma de newton, debe estar la respuesta en kilogramos y la aceleración en metro partido segundo al cuadrado. Con la aceleración no vamos a tener problema porque siempre es una constante, el 9.8 metros por segundo al cuadrado. No vamos a tener ningún problema. Con lo que ustedes tienen que estar atentos es con la masa, ¿verdad? Porque si yo se las doy en forma de libras, deben de pasarlo de libras a kilogramos. Si yo se las doy en forma de onzas, tienen que pasarlo de onzas a kilogramos. Y así sucesivamente. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, otra duda, profe. Ujú. Si usted nos da el peso, tendremos que averiguar la masa o siempre nos va a dar el peso que quiere usted. Vamos a hacer un ejercicio de eso. Precisamente de eso es el otro ejercicio. Solamente voy a transmitirles y quiero que vean la respuesta, ¿verdad? Va, 343 newton, ¿verdad? Como ya habíamos dicho, esa es la respuesta a este ejercicio, como lo ven aquí en su diapositiva. Va. Ahora veamos este otro ejercicio. Voy a borrar este que está aquí en el pizarrón. Nos dice, ¿cuál es la masa de un objeto que pesa 80 newtons? Justamente lo que nos preguntaba Brian, ¿verdad? Peso. El peso en este caso son 80 newton. Y nos pregunta la masa. Va. Peso 80 newtons, la masa es lo que queremos averiguar. ¿Y qué otro valor sí conocemos? La gravedad. ¿Cuál es la fórmula de peso? Dijimos. Masa por gravedad, ¿verdad? ¿Recuerdan? Peso, dijimos, es la masa multiplicado por la gravedad. Pero en este caso a nosotros nos están pidiendo calcular la masa, no el peso, porque el peso ya lo tenemos, ¿verdad? Peso aquí está, la masa es lo que no tenemos. Entonces, si eso está, ¿se recuerdan de las leyes de signos que yo les decía? Lo contrario de la multiplicación es la división, ¿verdad? Entonces, si pasa del otro lado de la ecuación, pasa con su signo contrario. Esta gravedad aquí está multiplicando, porque eso es lo que está haciendo, por lo tanto aquí pasa ¿a qué pasa? A dividir. Entonces nos quedaría peso dividido gravedad va a ser igual a masa, ¿verdad?
Aquí estaba multiplicando la gravedad, se vino aquí abajo a dividir. Entonces solo lo vamos a ordenar. Masa es igual a gravedad, peso partido gravedad. ¿Estamos bien hasta ahí? Y ahora vamos a sustituir valores. Masa igual a 80 Newton dividido 9.8 metros partido segundo al cuadrado. ¿Estamos? 80 dividido 9.8, ¿cuánto nos da? 8.16. Perfecto, muy bien. Y en este caso, ¿qué sería la respuesta? Estamos hablando de masa. Si estamos hablando de masa, ¿cómo se expresa? ¿Con qué dimensional? ¿Kilogramos, profe? ¿Cuál? ¿Kilogramos? Kilogramos, perfecto, ¿verdad? ¿Por qué kilogramos? Recuérdense que aquí donde está Newton, si yo en vez de poner Newton, yo quisiera poner kilogramo por metro partido segundo al cuadrado. Entonces, los metros partido segundo al cuadrado se eliminan con los de abajo y la respuesta me queda en forma de kilogramos. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Entonces, justamente por eso queda en forma de kilogramos, 8.16 kilogramos. Si se dan cuenta, pues, esto es con lo único que con lo que vamos a jugar con esta fórmula. No, realmente no le vamos a dar más vuelta. Y como ustedes se dan cuenta, pues aquí el resultado igual 8.16 kilogramos, ¿verdad? Va. ¿Alguna duda? ¿No? La Perfecto. gravedad siempre va a ser la misma, profe. La gravedad es una constante, eso no varía. Sí, eso no varía. En el mundo la gravedad en algunos lugares es 9.881, otros es 9.86 o 9.82, pero no es de que vaya a variar de 9.8 a 9 a 8.2 o a 6.5, no varía tanto, ¿verdad? Entonces, por eso utilizamos como valor constante 9.8 siempre. ¿Sí? Entonces, ¿Algún? en los ejercicios que usted nos va a poner, eso nos va a poner la masa o si no la Exactamente. newtons. Exactamente. Bueno, les pongo masa o peso, ¿verdad? Cualquiera de las dos, que averigüen. ¿Sí? ¿Alguna duda con estos ejercicios? No, profe, está claro. Va, perfecto. Entonces, Al menos. vamos a ver. Tenemos un minuto. Voy a pasar lista así rapidito. ¿Oyeron? Por favor, me van diciendo están presentes. Porque si ahí activan su micrófono, por favor. Va. Alpop Cabrera. Álvarez López. Presente. Ávila Cárdenas. Presente. Bailón Solís. Presente. Cabrera Mejía. Presente. Joro Urias. Ángela Lucrecia. Evelyn Yulisa. José Fernando. Presente. Gracias. Manfred Steve. No, ya no. Fernando Jefferson. John Joel. Presente. Ángela Milcar. Henry Daniel. Presente. Henry, ¿ah? Sí. Ángela Milcar no está. Bueno. Yesenia Azucena. Jacqueline Daniela. Presente. Juana, gracias. Juana López Calvo. Presente. Angie Lorena Monroy Rodríguez. Presente. Jonathan Raúl Monterroso Reyes. No está. Bernarda Antonieta. Presente. José María Peralta. Ahí está. Iron Josué. Flor de María Sagastume Álvarez. Emily Fernanda Salazar Urias. Presente. Nidia Damaris Salguero Miranda. Carlos Alberto Santos Gómez. Iris Maribel. Presente. María Fernanda. Astrid, presente también. Zaida Isabel Uyo Castro. Rosalinda. Y Marlene Yesenia. Presente.
Perfecto, muy bien. Va, entonces nos vemos en el siguiente periodo, jóvenes, en el de química, ¿vale? Que tengan buen día.